en un momento especialmente crucial, porque sabéis que bueno, las restricciones presupuestarias cada vez van a ser mayores. Nos adentramos a un contexto distinto, donde parece claro que va a empezar a haber nuevas reglas fiscales que habrá que cumplir y habrá que avanzar hacia una consolidación, digamos, fiscal por parte de todas las administraciones públicas. Y en este contexto yo creo que la sesión de hoy, protagonizada por doña Cristina Herrero, va a ser de gran interés para todos los asistentes. Cristina Herrero es actualmente presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cargo al que accede en marzo de 2020, contando con una cosa insólita, que es la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, cosa que es, digamos, una gran noticia, porque al final de lo que se trata es de ir dotando a esas instituciones de, digamos, el consenso parlamentario necesario para que tengan toda la legitimidad para evaluar debidamente las políticas públicas y avanzar en procesos de mejora y modernización de la administración, ¿no? Es cierto que además Cristina Herrero había sido parte del equipo directivo de la institución desde su fundación, como directora de la División de Análisis Presupuestario. Cristina Herrero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de dos cuerpos superiores del Estado, tanto el de interventores y auditores como el de inspectores de Hacienda. Ella, digamos, ha tenido una carrera profesional en distintos ámbitos de administración. Empezó en la Intervención General del Estado, fue coordinadora de la elaboración de las cuentas nacionales de las administraciones públicas. Su carrera continuó en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Allí realizó funciones de supervisión de las comunidades autónomas, el ámbito de estabilidad presupuestaria y de los mecanismos habilitados para el pago a proveedores. Por tanto, yo creo que se trata de una ponente excepcional que va, digamos, a ilustrarnos debidamente sobre un problema que yo creo que nos afecta a todos. Así que, sin más dilación, doy paso a Cristina Herrero. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presencia hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias, buenos días y muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar en este webinar y, Manuel, por tu presentación. Y efectivamente el tema son los retos del sector público. Yo creo que en un año en el que estamos un poco de tránsito, están cambiando muchas cosas y no me refiero solamente a los procesos electorales, sino que parece que vamos superando las sucesivas crisis que vinimos viviendo desde el año 2020 y no parece, sino que es seguro que este año se acaba la suspensión de las reglas fiscales y tendremos que volver a un nuevo marco de reglas fiscales. Es decir, se activan, pero no volvemos al mismo marco, sino que volvemos a un marco nuevo. Con un periodo transitorio que a lo mejor tendrá que ser para el 2024 en la medida en que este nuevo marco de reglas fiscales todavía no está aprobado. Y precisamente ese es uno de los dos retos al que me quiero referir. Yo creo que en el ámbito de lo que yo os puedo hablar, hay retos en dos aspectos o en dos elementos que son los que quiero tratar en esta sesión. Por un lado, tenemos el reto asociado a lo que me estaba refiriendo, a la vuelta a un marco de reglas fiscales, pero un marco fiscal que es novedoso y que presenta varios elementos distintivos a los que me referiré en un ratito. Y el otro gran reto está asociado a la situación y perspectivas de las finanzas públicas. Creo que tenemos que tener claro que las finanzas públicas se encuentran en una situación vulnerable en el sentido de que el ratio de deuda se sitúa por encima del 100% y no hay perspectivas de que ese ratio descienda en los próximos años. Y además tenemos una serie de retos sobre la mesa que suponen una clara presión al incremento del gasto. Retos como, por ejemplo, puede ser la transición ecológica, desde luego el reto demográfico, al que también me referiré, e incluso retos que parecen menores, pero que suman en esta presión a la que yo me refería del gasto público. Tenemos, por ejemplo, los compromisos asumidos en el ámbito internacional en materia de gasto en defensa o los compromisos que las distintas leyes anuales van incorporando respecto a un objetivo de que el gasto en una determinada materia o en un determinado sector alcance un porcentaje del PIB pues en los próximos años. En ese aspecto sí que tendríamos que darnos cuenta que rara es la ley que se aprueba y que no tiene un compromiso de que el gasto en educación, el gasto en I+D, el gasto en diversos ámbitos, pues finalmente y al cabo de unos años alcance un determinado porcentaje.
Pues todos estos retos nos van a obligar a generar lo que se llaman espacios fiscales. ¿Por qué? Porque si no, los gobiernos de los distintos niveles de las administraciones públicas tendrán poco margen de actuación para hacer frente a estos retos y a posibles shocks, ojalá no sucedan, que puedan ocurrir en el futuro. Nosotros hablábamos, si os acordáis, en el 2020 de esto es extraordinario, esto es un shock extremo, una incertidumbre nunca vista, y lo cierto es que luego se han ido sucediendo crisis que, bueno, nos pueden llevar a pensar que a lo mejor pues estos shocks, siendo desde luego extraordinarios, pero a lo mejor no lo son tanto como pensábamos en el pasado. Y en este entorno de retos, retos asociados a un nuevo marco fiscal europeo y que requerirá además de la adaptación del marco fiscal nacional, y estos retos asociados a la situación de las finanzas públicas y a su evolución esperada en los próximos años, cobra especial importancia atender a unas finanzas públicas de calidad. ¿Por qué? Porque esta será la forma de encontrar estos espacios fiscales y eso exigirá que la evaluación de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas tenga un protagonismo que hasta ahora no ha tenido. Si os parece, entonces me gustaría ir detallando cada uno de estos retos, los retos asociados a las finanzas públicas, los retos asociados a este nuevo marco fiscal europeo y también al nuevo marco fiscal nacional que tendrá que aprobarse, y luego cómo puede ayudar la evaluación a la generación de estos espacios fiscales que yo creo que son fundamentales para atender a los dos retos señalados en los puntos anteriores. Bien, nosotros nos hemos pronunciado recientemente con ocasión de la actualización del programa de estabilidad que tienen que presentar los Estados miembros a la Comisión antes de finales del mes de abril. Y en ese pronunciamiento, como sabéis, la actualización del programa de estabilidad contempla un periodo 2023-2026 y nosotros hemos hecho también esas proyecciones hasta ese año 2026. Por lo tanto, lo que sí que cabe destacar es que cuando uno ve en qué entorno económico se van a desarrollar las finanzas públicas en los próximos años, en el medio plazo, pues lo que AIREF estima es que el crecimiento económico en términos reales se situará en el entorno del 2% en los próximos años, en este año y el que viene. Posteriormente, para el 25 y para el 26, prevemos una ligera ralentización que situaría el crecimiento económico ligeramente por debajo de ese 2%. Pero lo que sí que es cierto es que hay como efectos o fuerzas contrapuestas según que estemos hablando del corto plazo, es decir, de lo que va a pasar este año, de lo que puede pasar ya en los años próximos. Cuando uno ve lo que puede pasar en el año 2023, hay una buena noticia y es que los escenarios que preveíamos de crecimiento económico en el mes de octubre eran mucho más adversos de lo que finalmente está sucediendo. Cuando en el mes de octubre nosotros tuvimos que pronunciarnos con ocasión de la presentación de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos del resto de las administraciones públicas, había ciertos factores que hacían prever una evolución más negativa de la que ha sucedido. No solamente en el caso de AIREF, sino en el caso de todas las instituciones, tanto internacionales como nacionales, que realizan este tipo de proyecciones. AIREF en aquel momento estimaba que el crecimiento para el 2023 podría alcanzar el 1,5%. Realmente estábamos en la horquilla alta, puesto que la media de las previsiones estaban en el entorno del 1%, pero aún así nos quedamos bajos en esa previsión de crecimiento y ahora la hemos actualizado de manera que, como habéis visto en el gráfico anterior, nuestras previsiones son del 1,9%. Realmente en el mes de octubre, cuando nosotros hacíamos esas previsiones, había factores que hacía pensar que el escenario pudiera ser más adverso. Teníamos a una economía americana que había entrado en recesión, a China cerrada por la política de COVID-0 y con dudas razonables respecto a cuál sería el impacto del corte de gas ruso en economías europeas altamente dependientes de esa fuente de energía. Finalmente, ha habido algunos aspectos que han hecho que las previsiones de crecimiento hayan sido actualizadas al alza por todas las instituciones. Y yo destacaría dos principales. Una,
la relajación que se ha producido en cuanto a la escasez de suministros y los cuellos de botella en las cadenas de valor global, donde sin duda ha influido la apertura finalmente de China. Y, por otra parte, una moderación de los precios de las materias primas, especialmente las materias primas energéticas, en las que han influido varios factores, unas condiciones meteorológicas este invierno mejores de lo esperado, una menor demanda de energía y una capacidad de las economías europeas finalmente para sustituir el gas ruso por otras fuentes de energía alternativas. Y qué duda cabe que también han tenido un impacto positivo las medidas que han ido adoptando los distintos gobiernos para contrarrestar los efectos de la subida de los precios sobre la actividad económica y sobre la renta de los hogares. Sin embargo, cuando uno pone el acento o la vista ya en lo que pueda suceder en el medio plazo para el 2024, pues aquí, de igual forma que hemos revisado al alza el crecimiento para el 2023, hemos revisado también ligeramente a la baja el crecimiento para el año 2024. Y aquí el factor fundamental para esta revisión o para estas previsiones es la persistencia de una inflación subyacente elevada que se sitúa por encima del 6%. Y esa inflación, esa persistencia de una inflación subyacente elevada ha llevado a una política de subidas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales que se han traducido en un endurecimiento de las condiciones de financiación. Ya hay datos que apuntan a que hay una disminución en la demanda de préstamos, tanto por parte de los hogares como por parte de las empresas, y también que hay un endurecimiento de lo que son las condiciones de acceso a dicha financiación. Creo que hemos dejado de compartir la presentación. Vale. Estábamos aquí. Bien, aquí la incertidumbre es en qué momento este endurecimiento de las condiciones de financiación se pueda trasladar a la economía real. Y aquí lo que nosotros preveemos es que esta traslación sería especialmente intensa a finales del año 2023 y especialmente en el año 2024. A ello también habría que añadir unas perspectivas de menor dinamismo en el crecimiento mundial y unos costes energéticos que, aunque hemos visto que moderan su evolución, se mantienen todavía en un nivel más alto del que existía con anterior a la pandemia. Ya a más largo plazo, la IREF ha publicado una opinión sobre sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, donde hemos tratado de ver cuál es el impacto, de aislar cuál es el impacto del envejecimiento de la población sobre el crecimiento económico y las cuentas públicas en el largo plazo, llegando hasta el 2050, que lo hemos extendido hasta el 2070 para hacer comparables nuestras proyecciones demográficas con las de otras instituciones de referencia, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, y de lo que allí se concluye, y de cara a terminar este bloque de perspectivas económicas, me interesa destacar una cosa, y es que hasta ahora el crecimiento se había sustentado principalmente en la aportación del factor trabajo con un comportamiento muy moderado de lo que es la productividad. Y, sin embargo, a futuro necesitamos que la productividad tome el relevo del crecimiento económico, puesto que el envejecimiento de la población lleva a un descenso de la población en edad de trabajar y, por lo tanto, trae consigo una menor contribución del factor trabajo al crecimiento económico, que AIREF estima que en promedio alcanzará el 1,3% en el periodo 2022-2070. Por lo tanto, tenemos que poner el acento y el foco en todas aquellas políticas y reformas que puedan suponer una modernización y una elevación de la productividad. Y cuando uno habla de reformas y de elevación de la productividad y de retos y de inversiones, le viene a la cabeza inmediatamente el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y efectivamente tenemos ahí una oportunidad, de manera que el plan de recuperación no solamente puede tener un impacto positivo a corto plazo en la demanda por la vía de las inversiones, sino que tiene que tener a largo plazo, a medio y largo plazo, el impulso transformador que todos estamos esperando que tenga. Y para ello es necesario que se acometan de forma adecuada las inversiones y las reformas que se contemplan en este plan de recuperación. Y por eso a nosotros nos sorprende que no haya, dada la trascendencia que tiene el plan de recuperación en el crecimiento económico
Y dada la trascendencia que el crecimiento económico tiene para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, sorprende que no haya un mecanismo potente de evaluación de cuáles son el impacto de las inversiones y reformas que están teniendo lugar al amparo del plan de recuperación en términos de sostenibilidad y crecimiento. Y por ello, en esta opinión de largo plazo a la que yo me estaba refiriendo, hacíamos una propuesta, un diseño de evaluación de resultados del plan de recuperación que compromete tanto a los gestores como al ámbito interno de la administración con un organismo o una institución de coordinación y, por supuesto, evaluaciones de carácter ex post por parte de organismos independientes. Bien, este es el contexto entonces económico en el que a nuestro juicio se desenvolverán las finanzas públicas en los próximos años. Y nosotros lo que vemos ya pasando a la parte fiscal es que el déficit público, en ausencia de medidas adicionales, se estancará en el entorno del 3% a partir del año 2024, con una reducción que, como veis, ha sido muy acusada desde el déficit que se alcanzó en el año 2020 hasta que el que alcanzamos el año pasado y el que se prevé alcanzar en este año, pero esta evolución ha venido muy condicionada por dos factores. Una, por la eliminación de las medidas adoptadas para ir paliando las sucesivas crisis que iban teniendo lugar, en la medida en que las nuevas medidas que se iban poniendo sobre la mesa tenían una cuantía, un importe inferior a aquellas que ya se iban retirando. Por lo tanto, la reducción de este déficit viene de la mano de esta sustitución o de esta eliminación de las medidas necesarias para paliar los efectos de las crisis y también, qué duda cabe, han venido de la mano de una buena evolución en términos de recaudación asociada al crecimiento económico con un peso muy importante de lo que es la evolución del nivel de precios. Bien, a nosotros nos parece que una vez que esta situación se vaya normalizando y una vez que se produzca la retirada completa de las medidas en el 2024, pues ya ahí el déficit no habría reducciones adicionales de déficit y este se estancaría en el entorno del 3%. Si esto es así, este estancamiento del déficit en el entorno del 3% lleva también a una estabilización del ratio de deuda, que quedaría situado ligeramente por encima del 100% para los próximos años. Pero claro, yo hablaba, cuando me refería a los retos en el ámbito de las finanzas públicas, que además de una posición vulnerable, caracterizada por lo que ahora hemos visto, un ratio de deuda que se estabiliza por encima del 100%, y decía que además tendríamos que hacer frente a determinados retos que suponen una presión al alza en materia de gasto público. Bien, pues de estas presiones que yo me refería anteriormente, hay una que es un fenómeno lento pero cierto, que es el envejecimiento de la población y que ya empieza a tener efectos importantes en las cuentas públicas a finales de esta década. El envejecimiento de la población, como vemos en este gráfico, afecta no solamente al gasto en pensiones, si bien este es el componente principal de incremento del gasto, sino que también tiene un impacto al alza en materia de gasto sanitario y gasto en cuidados de larga duración. De manera que si no se hace nada, la acumulación de deuda, como consecuencia de este mayor gasto asociado al envejecimiento, en un entorno de endurecimiento de las condiciones financieras, nos lleva a una elevación brusca del gasto en intereses, de manera que, como podéis observar ahí, en el año 2050 el gasto en intereses supondría un punto de PIB más que, por ejemplo, el gasto en educación. Y es que efectivamente, como decía, a partir de ya finales de esta década se produce una incidencia, que además va siendo creciente, en materia de acumulación de deuda asociado al deterioro en materia de gasto y déficit que produce el envejecimiento de la población. Y aquí, sobre todo, lo que más me interesa llamar la atención no son sobre los datos concretos, esto no dejan de ser proyecciones, no dejan de ser una serie de supuestos sobre cuál va a ser el escenario económico que sustente esta senda. Hay unas proyecciones demográficas por detrás que también no está exenta de un elevado grado de incertidumbre, por lo tanto,
en las cifras concretas yo creo que no es lo que tiene más interés, lo que tiene interés es la dinámica y aquí lo que se observa es que una acción tardía o una inacción por parte de las administraciones públicas nos lleva a una situación en la que a partir del 2050, cuando la presión demográfica cesa de alguna manera y entonces empieza a haber una recuperación del saldo primario, lo que ocurre es que no se observa esa misma reducción en términos de déficit público total. Y es que el relevo en materia de gasto asociado al envejecimiento lo toma el gasto asociado al pago de intereses. Por lo tanto, aquí la conclusión es clara. Cuanto más tarde se actúe, mayor será el coste o mayor será el ajuste que tendremos que realizar. Bien, por tanto, los retos asociados a la situación de las finanzas públicas, yo creo que estarían claros, ¿no? Una presión, un estancamiento de la reducción del déficit en el medio plazo, que nos lleva a una estabilización del ratio de deuda a un nivel elevado, por encima del 100%, y unos retos sobre la mesa, fundamentalmente el reto demográfico, que nos obliga a tener que hacer algo. Primero, en términos de productividad, porque hemos visto que el crecimiento necesita descansar sobre la productividad y no tanto en la aportación del factor trabajo, y retos en lo que se refiere a ejecución correcta del plan de recuperación y a la toma temprana de decisiones con la finalidad de que el ajuste a realizar no tenga que ser tan grande. Y esto es un poco la filosofía, esta visión de medio y largo plazo es un poco la filosofía que está detrás precisamente del nuevo marco fiscal europeo, donde se trata de compatibilizar sostenibilidad y crecimiento económico y que en un peso importante de lo que es la calidad de las finanzas públicas. Las características principales de este nuevo marco de gobernanza fiscal son las 4 que ahí ponemos. Por un lado, hay una mayor apropiación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de implicar más a los países miembros, que hagan suyo lo que es este sistema de reglas fiscales y para ello se permite que existan sendas diferenciadas por parte de los distintos países y estos además tendrán capacidad de iniciativa para presentar unos planes fiscales que en principio son a 4 años. Es verdad que para países con un elevado nivel de deuda, como sería el caso de España, hay una trayectoria técnica previa por parte de la Comisión, pero en definitiva tendrían iniciativa y capacidad para diseñar sus planes fiscales. Este marco fiscal tiene una orientación clara a la sostenibilidad en la medida en que lo que nos dicen es que este plan que se presente en principio, como digo, a 4 años, tiene que garantizar con un suficiente grado de plausibilidad que la deuda se coloca en una senda descendente no solamente durante los 4 años de vigencia del plan, sino también en los 10 años siguientes a su conclusión. Y eso obliga a realizar pues, análisis de sostenibilidad que garanticen esta senda descendente. Pero sin perder de vista esta orientación a la sostenibilidad, sí que permite incorporar consideraciones de crecimiento económico, puesto que es posible que el plan se extienda de 4 a 7 años en aquellos casos en los que el país presente reformas e inversiones que tengan un impacto positivo sobre el crecimiento económico sostenible e inclusivo o sobre la sostenibilidad. Es más sencillo y menos arbitrario en su aplicación, ya que la supervisión fiscal descansará sobre una única variable que además es observable, a diferencia de lo que pasaba, acordaros, con el término de déficit estructural, y aquí se hace sobre una variable fiscal que es observable, que es el gasto primario, es decir, el gasto sin intereses neto de medidas de ingreso. Y por último, sí que esta mayor iniciativa de los países en la presentación de sus planes fiscales va de la mano de una mayor exigibilidad de su cumplimiento, de manera que es posible la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en el caso de que no se cumplan los compromisos de gasto y también se exigirá una reconversión inmediata del plan de 7 a 4 años en aquellos casos en los que no se acometan las reformas e inversiones comprometidas. Estas reformas e inversiones que nos permiten
un plan de ajuste más largo, como he dicho, deben promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo y contribuir a la sostenibilidad. Y eso requerirá hacer evaluaciones, desde luego con un enfoque micro que nos permita conocer cuál es el impacto de las distintas combinaciones, de las distintas inversiones y reformas en materia de crecimiento económico y de sostenibilidad. Por lo tanto, yo diría que el nuevo marco de gobernanza fiscal orientado hacia la sostenibilidad da desde luego un peso y una cabida importante al crecimiento económico y a la calidad de las finanzas públicas. Y qué duda cabe que el marco fiscal nacional, muchas veces de lo que hablamos es de que hay una reforma del marco fiscal europeo y parece que se nos olvida que esa reforma del marco fiscal europeo se va a tener que traducir en una reforma del marco fiscal nacional. En primer lugar, porque este se tendrá que adaptar a aquel con la finalidad de que sean consistentes. Pero además yo creo que es una oportunidad esta revisión que hay que hacer del marco nacional para solventar algunos aspectos y algunas deficiencias que sabemos que se están produciendo, algunas cosas que sabemos que no funcionan. Por un lado, el marco fiscal nacional tendrá que adoptar una visión de medio plazo que, como hemos visto, le exige el marco fiscal europeo. El marco fiscal europeo y, por lo tanto, el marco fiscal nacional tendrá que obligará a que los distintos gobiernos asuman compromisos plurianuales, sin que sea posible una revisión anual de dichos compromisos, salvo en circunstancias excepcionales. Y eso nos lleva a una situación muy distinta de la que existe en la actualidad en relación con los programas de estabilidad, donde todos los años se revisa la senda comprometida al año anterior sin que haya explicaciones de por qué se produce esa revisión y cuáles han sido las causas de las desviaciones. Pero además, por citar algunos de los aspectos que creo que necesitarían una reforma ya asociada a la reforma del marco fiscal europeo, es el sistema de fijación de objetivos. Actualmente lo que se hace es que se fija los objetivos y el reparto de este objetivo de déficit del total de administraciones públicas a los distintos subsectores se realiza en un proceso que va de arriba abajo, es decir, tenemos primero un déficit total, un objetivo de déficit comprometido en el ámbito europeo y luego lo que hacemos es declinar ese total hacia los distintos subsectores sin que conozcamos cuáles son las métricas o cuáles son las metodologías que subyacen en esa distribución. Y sin que entonces parezca que se tiene en cuenta lo que yo decía que era tan importante de conocer la situación de partida y la evolución prevista, ya no solamente del conjunto de las administraciones públicas, sino de cada uno de sus subsectores. Y para eso es necesario que este enfoque de abajo hacia arriba se complemente con un enfoque de abajo hacia arriba, es decir, conociendo primero la situación de cada una de las administraciones públicas, conociendo los análisis de sostenibilidad y planificación de cada una de las administraciones públicas, de cada uno de los subsectores y por agregación ver si eso es compatible con el objetivo que se ha fijado a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos un reto muy importante en este sistema de fijación de objetivos que tiene que partir de la realidad de las distintas administraciones públicas. Habrá que llevar a cabo una revisión también de la regla de gasto. Hemos visto que la supervisión del nuevo marco de reglas fiscales europeo descansa en el seguimiento de la evolución del gasto primario neto de medidas de ingreso. Y entonces la regla de gasto tendrá que tener un papel principal y una definición clara y precisa, de manera que podamos aprovechar todo su potencial. Esto implica que el gestor tiene que conocer de forma clara y exhaustiva cómo se va a calcular la regla de gasto, porque tendrá que ir viendo cómo el resultado de su actuación va a permitir cumplir o no finalmente con la regla de gasto o el compromiso de gasto que figure en los planes presentados por el país. Y no se nos escapa que todo este procedimiento requerirá una mayor coordinación entre los distintos niveles de las administraciones públicas, una coordinación mucho mayor de la que hasta ahora existe. Y ahí nos parece que habría que potenciar o habría que aprovechar al máximo
el potencial coordinador que tienen organismos o instituciones como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local. Y por último, también quiero llamar la atención sobre la atención que tendremos que prestar al crecimiento y la calidad de las finanzas públicas. Y aquí me gustaría destacar que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge un montón de principios que luego va desarrollando, de manera que además de desarrollarlos contempla una serie de instrumentos que permitirán o que estarán al servicio del cumplimiento de dichos principios. Por ejemplo, con todas las deficiencias que podríamos también entrar a ver en otro momento, para cumplir con el principio de sostenibilidad se fijan unos objetivos de deuda. Para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria se fijan unos objetivos de déficit. Pues bien, hay un principio que es el principio de eficiencia, que es el único principio que solo cuenta con un artículo que está sin desarrollar. Cuando uno ve este principio de eficiencia en las políticas de gasto, en la gestión de los recursos públicos, se encuentra que lo que dice la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es, primero, que las políticas de gasto estarán sujetas o sometidas al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la única referencia que se hace de forma más expresa a este principio de eficiencia es que se dice que para garantizar la eficacia y eficiencia se adoptarán políticas de gasto que supongan una racionalización del gasto o una mejora en los procesos de gestión. Bien, faltaría por concretar qué se entiende por racionalización del gasto, pero parece, por la aplicación que se ha hecho de la Ley de Estabilidad, que esta racionalización del gasto se ha traducido en recortes del gasto para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los que el propio artículo dice que en la evolución del gasto estará sometido a su cumplimiento. Por lo tanto, queda mucho por hacer en el ámbito de este principio de eficiencia. Y, desde luego, esta revisión del marco nacional yo creo que tiene que hacerse desde un enfoque integral. Tendemos a segmentar o a fraccionar los problemas y luego lo que nos encontramos es que hay problemas de aplicación precisamente por no haber tenido en cuenta que las partes no están siempre separadas, sino que todo lo contrario, tienen claras interacciones. De manera que yo creo que es imposible hablar de la reforma del marco fiscal sin hablar del nuevo sistema de financiación autonómico y local, sin abordar los desequilibrios de deuda con atención a los mecanismos, los llamados mecanismos extraordinarios de financiación y, desde luego, sin hablar de mejora del procedimiento presupuestario que presenta problemas tanto en lo que se refiere a su fragmentación como en lo que se refiere al contenido de los presupuestos de las distintas administraciones públicas y su capacidad para que podamos hacer el paso de la contabilidad presupuestaria a la contabilidad nacional, que es como se mide el cumplimiento de los objetivos fiscales. Bien, ya el último punto sería entonces en todos estos retos, los retos asociados a la situación de las finanzas públicas, los retos asociados al cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales. Veis que de alguna forma ambos van en la misma dirección, es decir, hay que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y eso implica tener una visión de medio y largo plazo y eso implica también pues, generar espacios fiscales que desde luego no son fáciles en un entorno como el actual. Tenemos que hacer, cuando uno habla de calidad de las finanzas públicas, es fundamental y necesaria realizar una aproximación micro. En este sentido, yo alguna vez que dicen, bueno, pues usted piensa que hay 60.000 millones de gasto superfluo que habría que eliminar, pues ese tipo de expresiones jamás pueden salir de una institución como la AIREF, en la medida en que nuestra aproximación a la evaluación siempre es una aproximación micro, nunca una aproximación de carácter general. Es verdad que hay indicadores de eficacia y eficiencia en la gestión pública, indicadores de carácter global que se calculan con arreglo a algunos informes o algunos criterios sobre gobernanza que publican instituciones como la OCDE. Estos indicadores, desde luego, son útiles para ver cómo va evolucionando un país en esa posición relativa
en términos de eficacia y eficiencia, y son útiles también pues, para ver esa dimensión estática de cómo posiciona un país respecto a otros y esa visión dinámica de cómo se va mejorando o empeorando en estos índices. Pero esta no es la aproximación a la evaluación que realiza AIREF. Nosotros lo que hacemos son evaluaciones que puedan tenerse en cuenta en la toma de decisiones, evaluaciones, por tanto, que exigen una aproximación micro. Y esta evaluación, que es la que nosotros pensamos que además tendría que extenderse también en el ámbito de la administración, pues exige dar muchos pasos de manera que pudiéramos decir que existe una verdadera cultura de evaluación de la eficacia y eficiencia. Se ha avanzado realmente en esta materia y en lo que se refiere a AIREF, pues son muchos los pasos que se han dado desde el año 2017, donde recibimos el primer encargo de evaluación de la mano de dos comunidades autónomas, la de Cantabria y la de Cataluña. Pero el impulso definitivo de la evaluación en AIREF vino de la mano de la Unión Europea y del compromiso que se asumió en la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020 de realizar los llamados spending review, es decir, evaluaciones del gasto que en principio se comprometió que se iba a realizar en 3 fases. Ya hemos entregado y en el observatorio de hallazgos y propuestas que está disponible en la página web de la AIREF se puede consultar todos los hallazgos de las evaluaciones que hemos realizado y todas las propuestas que se han realizado, no solamente en el ámbito del spending review, sino en el ámbito de las comunidades autónomas. Como decía, ya hemos entregado la fase 1 y 2, próximamente entregaremos la fase 3 y ya estamos trabajando en un nuevo spending review. Pero lo cierto es que también las comunidades autónomas se han unido a este deseo de evaluar y actualmente tenemos, ahí figuran 8 comunidades autónomas con las que ya estamos trabajando en un proyecto de evaluación, pero hay alguna más en las que estamos todavía en estas fases preliminares de posible encargo de evaluación de gastos que les preocupa y en el ámbito de sus competencias, como pueden ser el ámbito de la sanidad, el ámbito de la educación, el ámbito de las políticas activas de empleo. Y también ha habido un avance muy importante asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y es que ahí ha habido un compromiso por parte del país en 3 direcciones o en 3 aspectos que me parecen muy importantes. Uno, en un intento de dar estabilidad a la evaluación que pueda realizar AIREF, de manera que se compromete a hacer de esta función una función permanente y estable en el ámbito de la institución con la creación de una división de evaluación que ya se ha producido. Pero además de esta estabilidad en la función de evaluación de la AIREF, también hay un compromiso de dotar de permanencia a estos proyectos, a estos procesos de evaluación del gasto público, con el compromiso de un nuevo Spending Review 2022-2026. Estamos ya en fase de inicio de los trabajos de la primera parte de este Spending Review. Y por último, el Gobierno se autoimpone una disciplina que es dar publicidad al grado de atención a las propuestas de AIREF, es decir, un seguimiento del grado de implementación de las propuestas que formula AIREF al hilo de los hallazgos. Es cierto que este seguimiento se circunscribe al ámbito del Spending Review, pero ahí sí que el Ministerio de Hacienda publica en su página web qué decisiones o qué propuestas está considerando todavía, cuáles ya considera que se están implementando y cuáles rechaza y cuáles son los motivos de dicho rechazo. En la web de la AIREF, como decía, ahí sí que encontrarán el seguimiento de los hallazgos y propuestas en el ámbito de todas las evaluaciones que ha realizado AIREF. Aquí el reto que tenemos próximamente es que se incorpore esta misma política que se ha comprometido en el ámbito del Spending Review se extienda al resto de las evaluaciones. Yo creo que la evaluación que realiza AIREF presenta unos rasgos distintivos. Por un lado, bueno, pues es realizado por un organismo independiente, pero yo lo que me gustaría destacar de aquí es que también somos un supervisor fiscal y a mí me parece que la supervisión y la evaluación tienen claras sinergias. Por un lado,
el conocimiento de la realidad administrativa, de las áreas de tensionamiento presupuestario, de cuál es la posición y cuáles son las evolución prevista de las distintas administraciones públicas, desde luego enriquece y centra la función evaluadora que nos permite realizar una aproximación mucho más pegada al terreno y a los problemas reales que presentan las distintas administraciones públicas. Por contra, también o al mismo tiempo, la función evaluadora desde luego enriquece nuestra tarea de supervisión fiscal y, por ejemplo, nos ha permitido realizar evaluaciones sobre el grado de focalización de las medidas que se estaban adoptando para hacer frente a las distintas crisis. La otra ventaja que yo creo que nos hace únicos en ese sentido en materia de evaluación es que nosotros tenemos competencias, tenemos ascendentes sobre todas las administraciones públicas. Es decir, nosotros supervisamos tanto la Administración Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales. Y, de hecho, todas ellas, excepto las entidades locales con un presupuesto inferior a 200 millones de euros, pagan una tasa de supervisión. Y eso nos posiciona de privilegiada en cuanto a la evaluación de políticas de corte transversal que afectan a todos los niveles de las administraciones públicas, como puede ser en materia sanitaria, puede ser en materia de políticas activas de empleo, puede ser en materia de cuidados de larga duración o puede ser en materia de tratamiento de residuos, una de las evaluaciones que estamos próximas a concluir en el ámbito del Spending Review. Nuestro enfoque, ya lo he dicho, está basado en la evidencia, implica el uso de microdatos y el desarrollo de herramientas propias y nuestro foco está en la eficacia y eficiencia, pero incorporamos en la medida de lo posible cuestiones de carácter distributivo. Aquí la utilidad es que la toma de decisiones pueda fundamentarse o basarse en la evidencia y en datos. El éxito no es que la administración pública siga las propuestas de AIRE, por supuesto, las decisiones corresponden a los gobiernos y al ámbito democrático de decisión. Simplemente, y no poco, es que cuando una administración, un gobierno tome decisiones, sepa cuáles son las consecuencias de dichas decisiones en base a los datos y a los análisis, en base, en definitiva, a la evidencia. Hay aquí dos ejemplos que voy a comentar simplemente por encima de manera breve para terminar a las 10:30, que es el tiempo que nos habíamos marcado, pero quería poner dos ejemplos, ¿no? Nosotros hemos evaluado, hablamos de Spending Review, pero no solamente evaluamos el gasto, sino también evaluamos la pérdida de ingresos, ¿no? Como es el caso de los beneficios fiscales. Y aquí básicamente lo que nosotros hacemos es de entrada un análisis de eficacia, es decir, cada beneficio fiscal se encuadra dentro de una política pública que tiene un determinado objetivo. Por ejemplo, nosotros evaluamos la reducción que existe en el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la base imponible relativa a las aportaciones que se hacen a sistemas de previsión fiscal, de previsión social, en aquel momento con un límite de 8.000 euros. Y aquí lo que vimos es que el beneficio fiscal no era eficaz porque no cumplía el objetivo. Es decir, el hecho de que el límite fuera de 8.000 euros nos suponía un incentivo a que hubiera un mayor ahorro previsional a largo plazo, que es el objetivo que tiene este incentivo. De hecho, el 92% de las personas que realizan aportaciones a los planes de pensiones no realizan aportaciones por encima de 4.000 euros. Y aquí lo que nos preguntamos fue, bueno, es que entonces el beneficio fiscal no es atractivo. Y entonces hicimos análisis para ver, bueno, pues para que este beneficio fiscal sea atractivo, lo que tiene que ocurrir es que el diferimiento en el pago del impuesto, porque no olvidemos que cuando se recibe la prestación se tributa al tipo marginal como rendimiento del trabajo. Bueno, pues si este beneficio fiscal, esta menor tributación diferida, compensa las comisiones que hay que pagar por la gestión de estos fondos, pues entonces el beneficio fiscal será atractivo, si no, no lo será. Y lo que nos encontramos es que el incentivo no es atractivo desde esta perspectiva para las rentas altas que tienen capacidad de ahorro y, sin embargo, sí es atractivo para las rentas bajas que no tienen capacidad de ahorro.
Aquí la propuesta de AIREF es que se reformulara el beneficio fiscal, sin que digamos en ningún caso en qué dirección deba ir dicha reformulación. Pero yo decía que también solemos incluir aspectos distributivos en nuestras evaluaciones, y este es el caso del análisis que hicimos respecto al beneficio fiscal consistente en la aplicación de tipos reducidos del IVA, del 4 y el 10%. Y aquí sí que vimos que se cumplía el objetivo. El objetivo de establecer tipos reducidos es facilitar el acceso a productos de bienes de primera necesidad o de carácter estratégico. Y aquí sí veíamos que se facilitaba y que tenía una incidencia en el acceso a estos bienes. Pero sí que vimos que siendo eficaz no cumplía su función de manera eficiente desde un punto de vista distributivo. Este beneficio fiscal es con mucho el beneficio fiscal de cuantía más elevada, que llega a unos 18.000 millones de euros. Y vemos que en torno a 11.000 se sitúan o se gastan en las decilas de mayor renta. Por lo tanto, lo que nosotros aquí proponíamos es que se sustituyera, eso sí, de forma compasada y según fuera permitiendo la crisis económica que en aquel momento teníamos, estábamos todavía en pandemia cuando hicimos estas recomendaciones. Lo que decíamos es que bueno, pues se fuera revisando este beneficio fiscal y que probablemente estuviera bien sustituirlo por medidas que fueran por el lado del gasto y que permitieran una mayor focalización hacia colectivos más vulnerables, al tiempo que también se pusieran en marcha planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de sectores estratégicos. Porque si yo digo que este beneficio fiscal se concentra en gran medida en las decilas de renta alta, el impacto es mucho mayor si estamos hablando de paquetes vacacionales, hostelería, restauración o, por ejemplo, la venta de libros, que se concentra de manera mayoritaria en los decilas de renta más alta. Bien, para terminar, me gustaría referirme a los retos que yo creo que todavía nos quedan pendientes. Por un lado, las evaluaciones que realiza AIREF vienen siempre de la mano de un encargo que realiza una administración pública y en ese aspecto tendríamos que ver cómo garantizar el impacto, la relevancia cuantitativa y cualitativa de los encargos que nos realicen las administraciones públicas y de alguna forma desvincularlos del ciclo político y de la mayor o menor propensión de un gobierno hacia la evaluación. En definitiva, se trataría de dar estabilidad a la función evaluadora de la AIREF, considerando la posibilidad que nos piden desde el ámbito internacional y desde el ámbito nacional de que algunas evaluaciones pudieran hacerse a iniciativa propia de la AIREF. También sería necesario fortalecer el seguimiento de los resultados que, como os he comentado, se circunscriben al ámbito de las recomendaciones formuladas a la Administración Central en el ámbito del Spending Review y sería deseable hacer un seguimiento del grado de implementación de las propuestas a todas las evaluaciones y todas las administraciones públicas. Tenemos que establecer protocolos de acceso a la información. Muchas veces, si el plazo que tenemos para el desarrollo de la evaluación es de un año, pues pasamos a lo mejor 6 o 7 meses firmando los convenios necesarios para garantizar el acceso a la información y eso desde luego no es eficaz. Y por último, tenemos que contar con los medios necesarios y probablemente revisar la forma de financiación de estas evaluaciones si la queremos dotar de estabilidad y permanencia. Hasta ahora, puesto que se trata de encargos de una administración pública, se financian por la vía de los precios públicos y yo creo que debería pasar a evaluarse, a financiarse mediante la tasa de supervisión, que sería también tasa de evaluación, que es una tasa que pagan la totalidad de las administraciones públicas, excepto los ayuntamientos con un presupuesto inferior a 200 millones de euros. Y esto requiere un cambio normativo. La función de evaluación y la creación de la división de evaluación ha venido de la mano de una reforma del estatuto de la AIREF y sería necesario para contemplar todas estas cuestiones una reforma de nuestra ley de creación que el problema que tiene es que se trata de una ley orgánica y por lo tanto requiere de consensos.
Y por último, sí quería comentar que me he referido evidentemente a la experiencia de la AIREF, que es la que conozco, pero para consolidar la evaluación en España, para que haya una verdadera cultura evaluadora, para que la evaluación se integre en la gestión del gasto público, pues es necesario que se cumplan varios factores. Nosotros percibimos un modelo de gobernanza en el que la evaluación implicaría un seguimiento continuo por parte de los gestores, con un sistema claro de indicadores que permitiera ver el cumplimiento de los resultados, con una integración de la evaluación en el proceso presupuestario, con una coordinación por parte de una institución interna que coordinaría y planificaría la evaluación y haría el seguimiento de la evaluación interno dentro de la Administración y, desde luego, con evaluaciones independientes y externas ex post por parte de agentes evaluadores. Pero lo que tenemos que tener claro es que tiene que haber un compromiso real por la evaluación. No basta con decir quiero evaluar, no, tiene que demostrarse que efectivamente se quiere evaluar. No nos puede dar miedo los resultados de la evaluación, es decir, un gobierno que evalúa no puede estar peor que otro que no lo hace. Evidentemente, encontrar áreas de mejora es algo que se espera que pueda pasar del desarrollo de una evaluación, y tenemos que generar músculo en la Administración para evaluar, es decir, crear perfiles profesionales con conocimiento en materia evaluadora, algo que en este momento no existe en la Administración. Tenemos que trabajar en el acceso a la información, en las bases de datos integradas, y desde luego tenemos que ver la utilidad de estas evaluaciones, garantizando que se toman en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Lo que no quiere decir es que las administraciones o los gobiernos tengan que hacer lo que exactamente diga el evaluador. Esta es un poco mi visión de cuáles son los retos que están sobre la mesa en materia de finanzas públicas, en materia de nuevo marco de reglas fiscales y el papel fundamental, la palanca fundamental que supondrá la evaluación para garantizar unas finanzas públicas de calidad y la generación de espacios fiscales. Muchísimas gracias a doña Cristina Herrero por la ponencia de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a este webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y comenzamos el turno de preguntas. Vamos a empezar por la pregunta que ha entrado por el chat sobre el efecto de la inteligencia artificial y los procesos de digitalización en la administración pública. Preguntan si hay interés en el sector público en aplicarla y mejorar los servicios al ciudadano y ahorrar costes. Pues ahí poco puedo decir, es un ámbito que queda un poco lejos de lo que son las competencias de AIREF. Yo creo que lo que es la mejora de la atención al ciudadano es algo que con mayor o menor éxito ya llevan tiempo haciéndose. Yo recuerdo que hace años el proyecto CORA, ¿no?, que trataba de esta modernización de la administración. Yo creo que, fíjate, me he referido a algún informe de la OCDE en materia de gobernanza y creo que en alguno de esos informes se reconocía el esfuerzo en ese aspecto de la digitalización y modernización de la administración pública española. Ahora, lo que en este momento se esté valorando, porque desde luego al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay una vocación clara de seguir avanzando en esa materia. De hecho, es una de las cuestiones fundamentales que nos venían ya dados a la hora de la definición del plan de recuperación, ¿no? Temas de transformación digital y temas de transformación ecológica. Pues ahí la verdad es que ignoro cuál es el grado concreto de implementación o la prioridad que el Gobierno está asignando, pero entiendo que tiene que ser bastante, en la medida en que es uno de los hitos importantes dentro del plan de recuperación. Nos llega otra pregunta que yo creo que la has tocado a lo largo de tu intervención sobre el origen de AIREF y las funciones de AIREF. Pues mira, AIREF, como la mayor parte de las instituciones fiscales independientes del área euro,
nace con la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sigue a la crisis financiera de 2008. Y en ese contexto, pues claramente la función principal de AIREF, o con la función con la que AIREF nace, es la supervisión fiscal. Pero además la supervisión fiscal estricta, podríamos decir, del cumplimiento de unas reglas fiscales. Lo que ocurre es que en AIREF siempre hemos pensado que supervisar no significa solo controlar, sino que también significa que pones herramientas, datos y análisis sobre la mesa que puedan servir de utilidad a los gobiernos para tomar decisiones y a los ciudadanos que tienen que tener digerido el tema fiscal para que puedan conocer y enjuiciar cuál es la actuación pública. Y en eso la evolución de la supervisión fiscal de la AIREF ha sido clara, ¿no? Y por eso estamos inmersos en este proceso de ofrecer proyecciones a medio y largo plazo. Nosotros venimos insistiendo que el margen para la improvisación tiene que estar muy acotado y que uno tiene que saber cuál es el plan, por lo menos las grandes líneas del plan fiscal que tienen los distintos gobiernos durante su legislatura. Y por eso lo que hemos hecho ha sido autoaplicarnos esa recomendación de hay que planificar, hay que tener una visión de medio plazo y estamos haciendo proyecciones de medio y largo plazo. Y luego ya recientemente, me he referido a ella, pues se nos ha incorporado esta función de evaluación que desde luego es rica en sí misma, pero que además yo creo que está enriqueciendo nuestra tarea de supervisión, al tiempo que la tarea de supervisión ciñe o atrae la evaluación al terreno, porque nuestra evaluación no puede ser una evaluación académica, puesto que tiene que hacerse, tiene que ser oportuna. Quiero decir, tiene que llegar de manera que entre a lo mejor para la adopción de decisiones en el presupuesto del año siguiente. Y eso implica que tiene que conjugar, por supuesto, rigor y calidad científica con un carácter pragmático, de que pueda llevarse a la práctica, por ejemplo, pues de cara a los presupuestos de los años anteriores. Por lo tanto, AIREF nace muy vinculada a la crisis, muy vinculada a la supervisión, pero en continua evolución en esta supervisión, en esta orientación de medio plazo y en esta evaluación. Nos preguntan también cuántas personas hay trabajando en AIREF y qué perfiles profesionales tienen, así como si hay una oferta pública de empleo. Pues oferta pública de empleo propia no tenemos. Nosotros nos nutrimos básicamente de cuerpos de la Administración y nosotros colgamos formalmente del Ministerio de Hacienda, con lo cual no tenemos una oferta de empleo público propia. En este momento somos 75 profesionales, algo que todavía está lejos de lo que el Fondo Monetario Internacional en un principio consideró que teníamos que tener, dado el grado de descentralización que tiene nuestra administración y todavía muy lejos de los más de 100 profesionales que trabajan en instituciones fiscales de referencia, como es, por ejemplo, la institución fiscal independiente holandesa. Por lo demás, me preguntabais a qué cuerpos o qué perfiles profesionales. A mí me gusta muchísimo decir que AIREF es una institución cosmopolita y en ese sentido tenemos profesionales de toda procedencia y con perfiles muy, muy distintos. Nuestro personal tiene que ser fundamentalmente personal funcionario, pero eso sí, tenemos funcionarios del Estado, como de cuerpos como pueden ser los interventores y auditores del Estado, tenemos también interventores de la Seguridad Social, técnicos comerciales, estadísticos facultativos y tenemos también personal de otras administraciones públicas, por ejemplo, de comunidades autónomas. Nosotros no nos financiamos con transferencias del Estado, ya he comentado que nos financiamos con una tasa de supervisión que pagan todas las administraciones públicas, por lo tanto, somos una institución de todas las administraciones públicas y también tenemos personal procedente de universidades, algo que es fundamental para el área de evaluación, donde, como he comentado, todavía no hay músculo ni expertise evaluador en lo que pueden ser los cuerpos más tradicionales de la Administración. Y luego luchamos día a día
para que nos permitan sacar plazas que no tengan que ser ocupados por personal funcionario. Algo que también siempre enriquece en cualquiera de las áreas de AIREF, pero que vuelve a ser fundamental en el área de la evaluación, poder atraer talento pues, de otras, incluso de otros países y del ámbito del sector privado. Pero hay muchas restricciones, y ahí ya os lo digo, que conseguimos alguna plaza de personal laboral, pero es complicado dentro de la administración conseguir eso. En tu intervención has hablado de los documentos, de los informes y de cómo luego los comentáis con el resto de las administraciones públicas, pero nos preguntan con qué frecuencia y ante quién se explican los informes realizados desde AIREF y si se envían a Bruselas los resultados. Ya hay una especie de encuentro en Bruselas de las distintas autoridades supervisoras por países. Pues yo diría que eso contamos o rendimos cuentas en muchos ámbitos, ¿no? Nosotros siempre que presentamos un informe, de entrada hacemos una rueda de prensa, de manera que se difunda públicamente. También los medios de comunicación ayudan, como yo hablaba antes, a digerir una materia que no es fácil y que muchas veces tiene una complejidad técnica. Yo creo que es bueno acercar el debate fiscal a los ciudadanos y en ese sentido todos nuestros pronunciamientos, ya sean informes, ya sean evaluaciones, ya sean opiniones emitidas a iniciativa de AIREF, son objeto de presentación pública. Pero luego yo además distinguiría dos aspectos. Nuestra supervisión, los informes que podemos hacer son los que dice la ley, ni uno más ni uno menos. ¿Por qué? Porque los informes están sometidos en materia de las recomendaciones que formula AIREF al principio de cumplir o explicar. Es decir, cuando AIREF recomienda, dice, oye, me parece que tienes riesgo de incumplir este objetivo fiscal, toma las medidas necesarias. Ahí la Administración no tiene por qué seguir la recomendación de AIREF, pero sí tiene que explicar públicamente si no lo hace. Y eso hace que la ley nos restrinja el ámbito en el que podemos aplicar ese principio de cumplir o explicar. Por lo tanto, los informes son, como digo, ni uno más ni uno menos de los que contempla la ley. Y estos informes van muy asociados al ciclo presupuestario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros evaluamos los proyectos de presupuesto, evaluamos el presupuesto que finalmente se aprueba, estoy hablando del mes de octubre para los proyectos, el mes de marzo para el presupuesto y en el mes de julio damos un avance de cómo vemos el cierre del ejercicio. Eso va muy de la mano de un documento que se manda al ámbito europeo, que es el plan presupuestario. De manera que del plan presupuestario, del informe del plan presupuestario y, por lo tanto, de los presupuestos, rendimos cuentas en el Congreso, en el Senado, y también se remite nuestro informe a la Comisión, que es que exige que vaya con el informe de AIREF. En el ámbito de la planificación presupuestaria, el informe fundamental es el del programa de estabilidad. Los gobiernos tienen que presentar a finales del mes de abril un programa de estabilidad de los 4 años siguientes, el año en curso y los 3 años siguientes. Y eso también exige nuestra normativa, que lo que se mande a Bruselas tiene que ir con el informe de AIREF. Ahí normalmente también piden mi comparecencia en las Cortes Generales. Y si no la piden, la pido yo, porque me parece que es un documento suficientemente importante como para que vaya y se explique. Luego, hay informes que es según se van produciendo ciertas circunstancias. Por ejemplo, tenemos que informar el reparto de objetivos entre cada comunidad autónoma. Tenemos que informar los planes económico-financieros que puedan tener que presentar las comunidades autónomas. Y ahí, donde se rinde de alguna forma cuentas o se explica esos resultados, pues es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que son los competentes para analizar ese tipo de cuestiones. Por lo demás, tenemos reuniones periódicas con la Comisión y también con otros organismos internacionales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional,
antes de sacar cualquier informe en el que va a hablar, por ejemplo, de la situación de España, nos hace una visita para ver la perspectiva de AIREF. Lo mismo, tenemos también relaciones muy frecuentes con la OCDE, de manera particular ahora en el tema de la evaluación, donde la OCDE está haciendo varias cosas. Y por último, hay una red de instituciones fiscales independientes, una red europea y una red de ámbito más general, porque no solamente existen instituciones fiscales independientes en el ámbito europeo, sino también más allá de Europa. Cabe destacar la tradición de la institución fiscal independiente americana, y ahí tenemos reuniones periódicas donde efectivamente compartimos puntos de vista y preocupaciones, con lo cual, como veis, contamos nuestros resultados en múltiples ámbitos, ¿no? Por supuesto, más allá de nuestra disposición siempre a participar de foros como en el que estamos hoy, ¿no? Muchas gracias. Otra de las preguntas, yo creo que también por desconocimiento del ciudadano medio de cómo funciona la administración pública, otra de las preguntas es ¿qué administraciones públicas están obligadas a tener auditoría externa? ¿En qué ámbitos es obligatorio? ¿Y cómo se contrata el auditor externo? Pues aquí no sé si muy bien si os estáis refiriendo a nosotros como órgano externo de control o si nosotros estamos sometidos a ese control. Contesto las dos cosas. AIREF está sometido como institución perteneciente al sector público al control de la Intervención General de la Administración del Estado y al control del Tribunal de Cuentas. En ese aspecto estamos sometidos, nosotros decimos siempre, rendimos cuentas ante el Parlamento con nuestras comparecencias. Vamos todos los años a contar cuál es nuestro plan de acción y nuestra memoria de resultados, si nos hemos cumplido o no lo que nos habíamos comprometido, y estamos sometidos a ese control interno de la Intervención General y al control externo del Tribunal de Cuentas. También nos han sometido a control pues, en el ámbito de la transparencia, donde salimos como la institución independiente, el supervisor y regulador más transparente, y también nos han sometido a evaluación en la Fundación Hay Derecho. Y nos sometimos a una evaluación externa por parte de la OCDE, y ahora, como estoy en el Ecuador de mi mandato, también hemos pedido en el ámbito europeo que se nos someta a una evaluación de cómo estamos haciendo las cosas. Si lo que se refiere es a si hay algún organismo que tendría que estar sometido al control externo de la AIREF, ahí en ese sentido nosotros no realizamos control en el sentido de control contable, control de legalidad, control de procedimientos. No realizamos auditorías financieras ni auditorías operativas, que estarían en el ámbito precisamente en el caso del control externo, estarían en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Nuestra aproximación no es organismo a organismo, no es micro, sino nuestra supervisión fiscal se extiende a nivel más general del conjunto de las administraciones públicas y de cada una de las administraciones públicas, pero no de cada organismo integrante. Nuestra aproximación estaría más en la línea de la contabilidad nacional que pueda realizarse en el ámbito de las cuentas de las administraciones públicas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido una intervención muy interesante en temas que no se suelen tratar y que están bastante alejados del conocimiento de los ciudadanos. Felicitar a la AIREF por todas las actividades realizadas, felicitar a doña Cristina Herrero por su gestión y por su intervención en el webinar de hoy. Agradecer a todas las personas que han asistido, también a aquellas personas que no han podido asistir y nos han pedido la grabación, que amablemente les enviaremos, y pediros en esta rendición de cuentas que nos rellenéis la encuesta de evaluación del webinar de hoy para temas que podáis sugerir para webinars futuros en el seno de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y también para cumplimiento de nuestro plan de calidad. Muchísimas gracias, Cristina, y nos vemos el mes que viene en la siguiente edición del FabTech
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en nuestro compromiso fundacional de mejora de la educación financiera de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.